Muy bien, para hoy día voy a utilizar los lápices semigrasos o lápices secos también pueden ser. Entonces, aquí tengo no tres lápices distintos. Es el mismo, solo que, por ejemplo, aquí este vendría a ser el lápiz completo porque está sin gastar. En cambio, estos dos están en un extensor de lápiz o también llamado apura lápiz. Fíjense, voy a sacar esta punta y fíjense cómo está ya el lápiz, así de pequeño. Entonces se puede aprovechar al máximo los lápices con esta herramienta del extensor o apura lápiz y podemos tener un mejor agarre sobre este lápiz para poder, como les decía, acercarnos hacia la punta, en medio o hasta el final. ¿Ya? Eso nos conviene bastante y vamos a poder iniciar desde el inicio o desde el principio hasta el final con un solo lápiz, el lápiz semigraso. ¿Ya? Entonces comencemos, vamos a hacer una primera línea aquí como una línea vertical, ¿no? Ya saben, a mano alzada con un 10% de presión en el lápiz, no tan fuerte porque ya saben que solamente es una guía, y lo mismo de forma horizontal. Así de esta manera vamos a poder controlar mejor el espacio. ¿Ven? Ya está. Dos líneas, horizontal y vertical, para poder iniciar con nuestro trabajo. Luego, el paso siguiente es hacer los márgenes. Observando estos elementos como modelos, la composición, es decir, el espacio que tienen a su disposición, es de forma cuadrada, ¿ya? Podría ser en una cartulina vertical u horizontal, ¿no? Pero yo lo voy a hacer así de forma vertical para aprovechar el caso de la pantalla. El margen adecuado puede ser entre 2 o hasta 3 centímetros, ¿ya? Entonces marcamos una línea también por aquí y otra línea por acá, también en la parte superior y en la parte inferior. Mientras observamos esto, fíjense, por eso les decía que la ubicación de los elementos puede ser de forma cuadrada. Entonces, si lo hacemos la composición de forma cuadrada, entonces la línea superior se vería reducido hasta acá y en esta zona hasta acá. Entonces, en la parte superior e inferior nos va a sobrar algo de espacio, ¿no? Lo cual no es ningún problema. Lo que sí hay que centrar es en el costado derecho o izquierdo, porque allí sí va a haber mayor tensión, es decir, vamos a tener que ubicar los elementos hasta allí nada más, porque en la parte superior tenemos amplísimo espacio, igual en la parte inferior, ¿ya? Entonces, eso es lo más importante en la parte compositiva de los elementos. Entonces, teniendo ya ubicado esto, el paso siguiente vendría a ser el encaje también, ¿no? Entonces, observando, solamente hay dos elementos y para el objeto que está hacia atrás, que es como una botella delgada o un jarrón delgado, lo que vamos a hacer es encajarlo en una forma rectangular, ¿no? Hacia lo alto. Si nos damos cuenta, observando, este elemento no llega hasta la mitad de la composición, sino está un poquito más hacia la izquierda, ¿no? Entonces allí hacemos una línea para definir su posición. Cada vez las líneas serán más intensas, ahora ya aplicaré mayor fuerza y tendrá que estar más o menos a un 15% de presión en el lápiz. Sigue siendo bajo, pero hay que tener cuidado, ¿ya? Y hacemos otra línea al costado izquierdo, reservando un poquito de espacio. Yo lo voy a hacer por esta parte hasta acá. Entonces allí también hago una línea vertical paralela al borde de la cartulina. En la parte superior puede encajar donde ya hice la composición cuadrada, es decir, por aquí. En la parte inferior sí, al estar el elemento más cercano a nosotros en esta base, el caso de este jarroncito delgado tiene que estar un poquito más arriba. Entonces ya tenemos el encaje del jarro. Esto del encaje, inclusive las líneas compositivas, son flexibles, es decir, no es que una vez que lo hayamos hecho, ahí se queda nada más. Podemos ir corrigiendo, podemos agrandarlo, empequeñecerlo, podemos hacer que se venga hacia más a la derecha, a la izquierda, así, ¿no? Por eso utilizamos el lápiz presionándolo suavemente para que sea fácil borrar también, ¿no? Entonces, si hay algo que corregir, se puede
normalmente. El siguiente elemento, el caso de esta forma que parece una copa, nos damos cuenta que, por ejemplo, no está hacia la mitad del espacio, ¿no? Inclusive en la fotografía, la mitad está más o menos por acá, entonces está un poco hacia arriba. Entonces, eso es lo que tenemos que plantear, desde dónde comienza. Entonces, lo pondremos. Todavía no estoy viendo el ancho, sino hasta qué parte subiría. Observamos que está la parte superior encima de la mitad, ¿ven? Hacia arriba. Y en la base ya tenemos más o menos hasta dónde ponerlo, como les dije, como una forma cuadrada en nuestra composición, la que hicimos. Ahora sí vemos el ancho. En el caso del ancho, influye bastante una especie de asas que tiene. Entonces, las asas necesariamente tendrán que solamente asomarse o pegarse al borde, no el objeto. Para eso sirve este margen que le hemos puesto, ¿no? Igual en el caso del jarro, se asomarán o se pegarán un poquito más en el caso de unos detalles como pequeñas esferas que hay en este elemento, ¿ven? Entonces por acá será estas asas que están por acá, ¿no? Entonces más o menos el trabajo de la copa estuviese por aquí. Hacemos una línea paralela al borde y vemos qué tanto ancho tendría. Si observamos estos elementos, el ancho sobrepasa el caso de esta parte y está sobre, es decir, llega hasta. Entonces también lo representan porque está hacia adelante. Entonces aquí hay como un cuadrado y posteriormente también haremos la parte de sus asitas. ¿Bien? Entonces ya estamos controlando lo que vamos a dibujar. Estamos todavía en el caso del encaje. ¿Ya? El encaje con líneas bien finitas de 10% de presión sobre el lápiz o hasta un 15% nada más. Como les decía, se pueden hacer algunas correcciones. Según mi percepción, que voy a hacer que esta línea se vaya un poquito más hacia la derecha. Es decir, que se venga hasta acá, más o menos unos milímetros o medio centímetro quizá, para que se vea mucho más. Y lo modifico, lo corrijo, para que se vea mejor. De la misma manera, en el caso de la copa, lo voy a reducir hacia la derecha. Entonces le pongo por acá hasta aquí. Así se va a ver mucho más. Listo, entonces he hecho que se despliegue hacia la derecha. Para que no haya ningún error, voy a acentuar, o mejor dicho, voy a borrar mejor el caso de la línea para que no llame la atención y no nos confunda. Bien, entonces ya lo tenemos, ¿no? Ya tenemos el... Vuelvo a insistir que es flexible. Podemos hacer algunas correcciones posteriormente según vayamos avanzando. Pero lo principal en el encaje es ver la proporción, grande, mediano y pequeño, también el caso de primer, segundo, tercer plano. Entonces, de esa manera podemos hacer un buen trabajo de distribución de los elementos en este espacio, ¿no? Controlamos muy bien. Bueno, hay otros métodos también, ¿no? Pero este es uno de los que más utilizo. El problema de no hacer esto es que podría pasar que comencemos a dibujar esta parte y sin proporcionarlo podríamos hacer que continúe este elemento sobrepasando la hoja de la cartulina o de repente pegándonos mucho al margen o sobre el margen o muy hacia abajo o muy hacia arriba. Noten cómo así centramos muy bien los elementos, como realmente tomásemos una fotografía, ¿no? La fotografía, es decir, cuando uno hace una fotografía, también hace un ejercicio compositivo y también un trabajo artístico, ¿no? Porque es el mismo espacio hacia arriba, hacia abajo, controlar la luz, todo ello también es un ejercicio artístico. Ahora sí viene este aspecto de considerar las formas geométricas para construir estos elementos y también vamos a hablar de la simetría. Justamente acá en uno de mis cuadernos había unos ejercicios de simetría. Aquí está, fíjense. Se denomina simetría al hecho de poder resaltar, por ejemplo, en este caso, si ustedes se dan cuenta, este vendría a ser un eje, o sea, la parte central. Entonces, para hacer un ejercicio simétrico se desarrolla así cualquier figura abstracta o también puede ser una forma caprichosa y hacer lo mismo al revés.
¿ven? Así, como si fuese un espejo. La simetría es importante en el caso del retrato porque nuestro rostro es simétrico. Entonces, eso es lo que pueden ustedes practicar o entender en el caso de la simetría. Si partimos cualquier elemento en su eje, podemos hacer el caso de un ejercicio de dibujo simétrico. Asimetría viene a ser una cosa distinta. Acá podemos hacer otra figura y acá otra. Entonces, generalmente en objetos utilitarios se puede ver la simetría. Ejercicio simétrico. Fíjense la línea. Por ejemplo, acá se hizo un ejercicio simétrico. Acá vemos una línea vertical y a ambos lados tiene que ser lo mismo, ¿no? Este objeto es parecido a estos objetos también que vemos. Entonces, para percibir bien eso, hay que siempre trazar un eje y compararlo, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Fíjense, tenemos ya nuestro trabajo, ¿verdad? Vamos a borrar las líneas compositivas para que no nos distraigan y nos centremos en el caso de la simetría, ¿ya? Así es que voy a borrar antes el caso de estas líneas guía. La línea vertical, la línea horizontal, los márgenes y algunos detalles que hemos dibujado, pero que todavía no vienen al caso. Solamente deben quedar las líneas de encaje, ¿no? Y entonces... Ahora sí, tenemos acá el rectángulo y una forma rectangular, pero un poco más ancha, ¿no? Para realizar estos elementos simétricos vamos a trazar un eje, es decir, la parte media, ¿ya? La parte media que es muy importante. Entonces, si desean, porque es el eje, podrían utilizar una regla o si desean también podemos utilizarlo a mano alzada, ¿ya? Para que sea más sencillo y preciso, pueden utilizar una reglita. Podemos empezar a utilizar una reglita y lo ponemos lo más vertical posible y en la mitad. Puede ser la mitad visualmente o hasta inclusive pueden medir. ¿Cuánto mide esto? 8 centímetros. La mitad vendría a ser 4. Entonces, solamente esto lo vamos a hacer en el caso de su eje. Ya saben que la línea tiene que ser totalmente paralela a los bordes de la cara. Entonces, ahí tenemos esta línea, eje de esta forma de el caso del jarrón delgado, ¿no? Y lo mismo en el caso de esta forma, este elemento también, que mide 13 centímetros y la mitad de 13 vendría a ser 6,5. En el caso de ustedes, es decir, de su dibujo, puede variar, puede ser que lo hayan hecho un poco más grande o un poco más pequeño. De acuerdo al trabajo que ustedes hicieron, también sacan su... Entonces, solamente para los ejes vamos a utilizar una reglita para que el eje nos ayude a sacar la forma, ¿ya? Posteriormente, tienen que hacerlo a mano alzada, siempre. Ya en el dibujo artístico se hace a mano alzada. Vamos a enfocarnos en el jarrón delgado. En esta forma, es decir, de arriba hasta abajo, podemos conseguir la mitad, ¿sí? Proporcionándolo la mitad. Y podemos observar que la boquilla hacia arriba viene a ser no del tamaño hasta la mitad, sino algo pequeño, no exactamente una cuarta parte, sino un poquito más. Entonces voy a definir esa zona. Entonces esta zona vendría a ser para la parte de la boquilla o su tapa, como quien dice, ¿no? La parte de donde se podrían poner las flores en este pequeño jarro. Después en la base notamos también que hay una parte delgada por acá y luego empieza la forma en sí del elemento. Ahora, en el caso de nuevamente la boquilla, no es tan ancho como el cuerpo, sino un poquito menos. Entonces lo ubicaremos por acá con una lineacita guía. No se olviden que en el caso de el dibujo simétrico, ambos lados a partir del eje deben ser iguales. Los tratamos de hacer, como les decía, como un espejo, ambos lados igual. Y luego con una línea diagonal, vamos por este lado y por este lado también. Ya saben, con líneas bien suaves, solamente a un 10% de presión en el lápiz, ¿no? Bien, entonces ya estamos abocetando y tenemos la forma. En el caso este, ya me estoy dando cuenta que de repente puede ser más pequeño, no tan alargado, ¿no? Y miren, puedo borrar y lo que voy a hacer es subirlo un poquito más hacia arriba. Entonces ya tenemos mejor la forma parecida a ese elemento. Por esta zona podría darle una forma ya como más redonda aquí y por este lado. Siempre considerando como el dibujo de ambos lados igual. Y hasta abajo
podemos ir por acá, hacer lo mismo, ambos lados, y generar esta parte delgada un poquito más hacia. Entonces, más o menos tenemos una forma parecida a nuestro ejemplo, pero no tiene volumen, está plano, o sea, es como una forma plana. Vemos en su base geométrica, para que le demos tridimensionalidad, el caso de la forma de un cilindro. Como ya hemos explicado, esta parte superior se ve bastante aplastado en la forma ovalada o circular de la boquilla por el aspecto de la perspectiva, ¿no? Está casi a la altura de nuestros ojos y hacia la altura de la línea de horizonte. Entonces haremos una forma de un elipse, pero un tanto achatado, aplastado, aunque yo lo estoy dibujando poco más ancho como para que se note. Pero en la referencia fotográfica está bastante delgado, ¿no? Podemos hacerlo así, bastante delgado, pero un poquito más para que se note mejor el volumen. En esta zona, aquí en el cuello, también puede ir esa forma. ¿Para qué? Para que le dé mayor volumen. Es decir, vamos a borrar luego esta línea y la línea recta, quedando solamente la forma de la base aquí, como más redonda, dándole mayor volumen. Entonces, toda la forma de este jarrón va a tener esa base, como si fuese un cilindro realmente, ¿ven? Hacia abajo lo mismo. Si borramos esta línea recta, estas de acá, y sobre estas ponemos una forma elipsada como cilindros, va a notarse mejor el que abajo en su base también. Entonces ya tenemos la base. Aquí se parece un tanto a un balón de gas de los grandes, ¿no? Allí a ambos lados la forma muy similar. Este es un dibujo. Cada vez vamos perfeccionando y acentuando las formas. ¿Qué otros elementos tiene o detalles? Estas formas un poco minimalistas, como el caso de estas esferas a este tamaño, pues en asas, ¿no? Y del otro lado por aquí, tratando de que sean similares, o sea, del mismo. Correcto, ya lo tenemos, ya hemos representado este elemento. Entonces siempre hay que ver constantemente la altura, o sea, tiene que ser igual del lado izquierdo y del lado derecho. Hay que percibir así las formas simétricas. Eso nos va a ayudar bastante a entender el dibujo también de los rostros o los retratos. Muy bien, luego de terminar esta parte, ahora sí vamos a hacer el elemento que está en primer plano o más hacia adelante. Para lo cual, de la misma manera, tenemos que definir qué parte es la más ancha y así la más delgada, en su base delgado, ¿no? Y comenzaremos con la construcción de un elipse, que vendría a ser el ancho máximo. Entonces ahí, girando y girando, como esto está un poquito más alejado de la altura de nuestros ojos al momento de ver esto, hay que dibujar este elipse un poco más abierto. Primero abocetando, es decir, suave, y después ya con líneas gruesas o con mayor presión sobre el lápiz, ¿ven? Por eso los ejercicios de la anterior sesión son muy importantes. Es siempre interesante calentar anterior. Cuando llegan a nuestras clases, es decir, cuando ya estemos empezando, generalmente esperamos hasta 10 minutos para que todos ingresen. Pueden estar practicando en una hoja, ¿no? Los elipses, los círculos, así como un calentamiento. Bien, ya lo tenemos. Yo he acentuado un poquito más la perspectiva, es decir, está más ancho, a razón de este primero que lo hice más ancho. Y ahora me doy cuenta que no es como la mitad de una esfera, sino un poco más ovoide, es decir, hacia abajo. Entonces lo haré hasta por acá. Y por este lado haré la unión con una línea así curvada. En esta forma sí es la primera vez que estoy haciendo el dibujo con la muñeca, ¿se dan cuenta? Como si fuese un compás. Entonces, esto lo hago presionando la muñeca sobre la cartulina, sobre el tablero y haciendo un compás natural, ¿se dan cuenta? Es bien fácil así. Entonces hago esto y sucede que se plasma muy bien una línea curvada. Del otro lado es más difícil, pero como ya tenemos la primera referencia, vamos a poder lograr lo mismo dibujando la forma simétrica que tiene esta. Hago el trabajo desde el hombro, esto más redondo y proporcionando esta forma como un vasito al revés. Me doy cuenta que es más pequeño, que puede llegar hasta por acá, esta misma distancia por este. Entonces primero voy abocetando si se va a ver bien o no, porque ya saben que en esta primera parte se puede ir corrigiendo,
¿no? Me parece que es un poquito más ancho. Entonces le voy haciendo más ancho. Es más redondo. Esta línea viene por acá y se ve más ancho, pues eso mismo del otro lado se puede ir corrigiendo constante. Y borramos estas líneas y ya queda mejor. Aquí también hay formas elizadas propias de los cilindros o conos. Pues aquí hago esto y después la línea continua que va hacia la base, que ya estaba desarrollada. Ahora en la base también hago un elipse y esta línea sí me va a ayudar a poder reprar lo que vemos en pantalla, la parte de la base. Girando y girando siempre nos va a salir como una forma cilíndrica, ¿no? Esto vendría a ser como un... Entonces, dibujar formas geométricas siempre ayuda a controlar mejor las peones y el dibujo en sí. Voy a borrar algunas líneas que están haciendo que el dibujo se vea elementos distractivos. Borrando así, ya va a estar mucho. Ahí tenemos el otro elemento. ¿Qué nos faltaría? Estas formas como asas que tienen a los costados, ¿ya? Para el desarrollo de estos detalles también hay que ver la parte simétrica, es decir, a qué altura están, a la altura justo de caso de la parte superior, pero en la base no llegan hasta esta zona, sino como hasta la mitad, o sea, de esta línea básica. Hago una línea por acá, paralela a los bordes de la cartulina, abajo y superior, y allí, hasta allí voy a hacer el caso de el dibujo de las por aquí extendiéndome más o menos hasta donde está la mitad del elemento. Entonces ahí como una orejita tiene más detalles, pero primero hacemos la forma principal, ¿eh? Entonces esa misma altura o claro distancia hacia afuera tenemos que compararla. Como vieron, yo lo hice a lápiz, se puede hacer visualmente o también con regla, ¿no? Si utilizamos, pero se puede abreviar con ver el ancho con nuestro lápiz. Hay otros artistas que lo hacen más preciso, los clásicos, y he visto que lo hacen así con el compás. Es decir, así, cuánto de ancho es, y lo comparan. Igual esta parte ancha, y no a veces con un compás, sino con sus mismos lápices, así como palitos chinos, o o como yo, lo hago con la base, el mango del lápiz, hasta la altura de la uña de mi dedo, para no utilizar una regla. Eso vendría a ser recursos del dibujo artístico, ¿no? Lo que tenemos a la mano, o sea, nuestra misma herramienta. Por eso hay muchos artistas que miran así, el modelo también, así comparando. Entonces, ¿cuánto de altura tiene este elemento? Acá, si lo comparo con este, y van comparando de forma horizontal, así se puede utilizar. Luego, aquí hacia la base, vamos a dibujar la otra cita que viene hasta casi la mitad de esta zona, un poquito más hacia arriba y por el otro lado. Ligeramente está como que de costado, no está casi de frente, ¿no? Entonces ahí podemos hacer ya el caso del volumen de cada cita, porque está como una cinta, ¿no? Gruesa. Entonces para ello acentuamos la forma donde va a estar el relieve hacia afuera y luego el relieve en sombra llega por acá y luego la base del borde y acá se nota un poquito y también el otro lado porque tiene un ligero giro de costado. Ahí está. Por esta parte, aunque no se note, también lo tiene. Luego en su base. Esta parte yo lo practicaba desde niño haciendo las letras, ¿no? Haciendo las letras, por ejemplo, así, si hacemos la E, ¿cómo hacemos su relieve? Ahí. Entonces, se hace de este lado. Así, tiene como un relieve. Muy bien, luego la parte inferior que viene por acá, se extiende hacia abajo y luego el ancho y inclusive el otro lado luego por este lado y su relieve. Esto sucede porque está ligeramente de costado, no está casi de frente. Entonces esto estaría hacia más atrás y este está más hacia adelante. Ya solamente faltaría el ancho del grosor de cada elemento, por ejemplo acá en las boquillas se nota, o acá también. Es como un elipse también interior, ¿ven? Es como dos elipses, ¿no? Y listo, ya lo tenemos el dibujo planteado. Ahora tenemos que borrar todas las líneas que nos han ayudado a llegar hasta acá, acentuar o definir mejor las formas y darle el efecto de claroscuro. Entonces, primero voy a borrar los ejes, luego este eje. Ahora las líneas que nos han ayudado a hacer este elemento, por ejemplo, el encaje de esta copa. Luego, otras líneas auxiliares que hemos desarrollado para que podamos definir la forma, ¿no? Por ejemplo, como un elipse, líneas horizontales, todas las líneas auxiliares las
vamos borrando y que queden definidos solamente los elementos principalmente. Las formas también que le dan a la tridimensionalidad, como estas elipses, líneas que parecen como transparencias, borramos, líneas de altura, líneas de repente que son como bocetos, pero no son las que vamos a resaltar, que hemos corregido. Algunos dibujantes rebajan todo el dibujo base, es decir, lo borran todo, o sea, como que fuese un boceto bien finito, ¿no? Yo lo dejo así para que se note el proceso de trabajo y más bien con un limpiatipo quito de repente algunas manchas que han quedado, o de repente quitar el exceso de grafito, donde las líneas se tornan muy oscuras o muy gruesas. Entonces, se baja su opacidad. Acá, por ejemplo, necesitamos más luz en la parte superior, entonces hay esas manchas. Finalmente, esbozo, hago que se note un poquito la sombras que se proyectan por este lado. Ya está listo también para poderle dar el efecto de claro oscuro, para lo cual podemos sacarle punta a nuestros lápices. Como yo ya he raspado, he tajado los lápices y los hago con punta larga, simplemente lo lijo, lijo las puntas para que poder hacer los detallitos. Ahora con los mismos lápices vamos a comenzar a darle la primera capa de lápiz y vamos a utilizar el caso de el difuminado o el esfumado como también el caso del trabajo lineal, una mixta, ¿ya? Vamos a comenzar por este objeto delgado. Entonces, como ya hemos hecho nuestras prácticas, lo que hacemos es definirlo, vamos a hacer un acercamiento y vamos a hacer el claro oscuro, ¿no? Por este lado, la luz es lateral, que viene desde la izquierda hacia la derecha. Entonces, hacia la derecha siempre un poco más de sombra. ¿Ven? Por este lado en la forma circular. Este círculo, esta esferita se ve más clara que la otra porque acá pues también le da la sombra, ¿no? En cambio en este tendrá que ser un poquito más intenso, a un 50% de presión en el lápiz. Pero en general la primera capa solamente debe llegar hasta un 50% de presión con el lápiz, no mucho. Y al ser la primera capa también vamos viendo en qué zonas aplicar más y en qué zonas aplicar menos. Si se le da de frente hasta el 100% se llama quemar el trabajo, es decir, tendría tonos muy oscuros, difíciles de controlar. El lápiz en un solo movimiento, es decir, en un solo ritmo para que podamos hacer que se vea bien ordenado. Todavía no estamos en el caso de los detalles, así es que solamente estamos haciendo una mancha, la cual se va a difuminar y después sobre esta mancha recién vamos a ir con los detalles. Por este lado también, pero estos elementos al ser de tonos bastante claros parecen como si fuese de yeso o pintados de blanco, ¿no? No tienen tanto contraste o más bien no tienen tanta intensidad. Están más o menos de una claridad a tonos intermedios. Cuando son objetos marrones, azules, violetas, ahí sí se le debe poner mayor intensidad para notar eso. Justamente eso es lo que vamos a hacer cuando diferenciemos los colores en el dibujo de acuerdo a la isometría. Vamos a hacer un ejercicio de cómo una manzana verde comparado con una manzana roja, cómo hacer que se note. Estoy sosteniendo el lápiz muy lejos de la punta para que no sea tan intenso. Recuerden que los lápices semigrasos o los lápices carboncillos también tienen bastante intensidad, así es que si nos excedemos mucho va a parecer muy oscuro o muy negro, ¿no? Son objetos claros, como les vuelvo a decir, que no deben tener tanta intensidad a partir desde los medios tonos. En esta parte también que pertenece a la forma de este elemento, también le hacemos eso mismo. Así ya hemos terminado ese elemento de mancharlo, de darle la primera capa de lápiz para poder fundirlo y después ya desarrollar los detalles. Listo, ahora voy a hacer en el caso de la copa, la luz también es desde la izquierda a la derecha, solamente que como esta zona es en sombra, porque la luz cae y ilumina más que todo este lado, entonces ese lado va a ser más claro y a partir de esta zona, en la mitad, va a ser oscuro hacia, es algo importante que sucede en este tipo de elementos, en vasijas, jarrones. Eso mismo también está aquí en pequeñito. Ahora
en esta zona sí mantiene esa forma de izquierda a derecha en el caso de la luz. En el caso del dibujo de rostros, esto es muy importante, las buenas transiciones de tonalidades, que si no, habría problema de texturizarlo mucho y que parezcan líneas expresivas propias de personas mayores o que el dibujo se vea muy desordenado. En vez de líneas de claroscuro se vean como que garabatos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante hacer la práctica, primero representando objetos utilitarios. Acá sí hay un fuerte contraste, es decir, mayor intensidad del lápiz, así es que voy a aplicar el lápiz hasta un 60% de presión sobre el lápiz. Muy bien, ya está esa zona. Antes de pasar a la base, voy a aplicar también en la sombra de las asas delgadas. Notamos que en estas asas hay mayor intensidad en la sombra. En el dibujo es así, un constante cambio entre los contrastes de luz y sombra, medios por este lado también. Muy bien, la parte interna, es decir, esta zona siempre es más oscura por su sombra. Y luego hacemos en la base. Voy a comenzar por estas pequeñas asitas y luego ya el elemento que también tiene ese efecto. No se nota un tanto el caso del lomo de sombra, ¿no? Es por el fondo. El fondo y también la base es de un tono gris, así es que no se ve reflejado mucho o no refleja este gris mucha luz sobre los elementos. En esta primera capa hay que frotar más que todo el lápiz. No es como un trabajo lineal, estamos frotando nada más. En la última capa podemos hacerle líneas, ya notorias, líneas entramadas, así que hagan ver que nuestro dibujo se vea más interesante. Entonces así ya tenemos la primera base. Voy a también a representar las sombras que se proyectan para ya empezar a difuminar. La sombra de este objeto delgado inclusive viene hasta allí, que se proyecta hacia la... En el caso de la luz artificial para iluminar los bodegones, se suele utilizar el caso de una lamparita o estos focos de 100 o 60 watts, focos amarillos, aunque si utilizan estos, jala bastante energía, ¿no? Después en el recibo de luz se va a notar la diferencia. Estos fueron separados por luces LED que no definen mucho el contorno de las sombras. Entonces parece que esta luz artificial que tenemos en esta referencia fotográfica es LED. Cuando la luz es de esas lamparitas tipo bombas incandescentes, lo que pasa es que se definen más los contornos de las formas. Acá se funde un poco, se difumina también. Muy bien, ya está la primera base y ahora vamos a difuminar o fundir, ¿no? Ligeramente también voy a hacer lo siguiente, a lo que se llama contraste. Por este lado se nota mucho, es decir, en el borde de este objeto hacia la izquierda se nota como que brillante, más blanco, ¿no? Para resaltar eso se puede manchar también el fondo del dibujo, es decir, esto, miren, mancho por acá. Pero usualmente yo lo hago en las partes más iluminadas, ya no mancho por el lado de sus sombras, ¿no? Ya no se mancha mucho. Pero por las partes iluminadas, para resaltar la luz, sí se puede ir manchando el fondo para que resalte esta zona. ¿Ven? Esta zona resalta como blanco porque ya le estamos poniendo un gris aquí. Pero tiene que ser suave, bien suavecito y controlarlo también. En toda esta zona me parece que podemos aprovechar esto. Muy bien, hasta allí suficiente porque aquí en esta zona el objeto, es decir, el objeto que está hacia atrás, ya está contrastando con esta zona, ¿ven? Que no necesita mucho. Podría ser un poco en esta parte superior, un poquito nada más, una ligera mancha para fundirla y que se pierda, que sea imperceptible, ya está. Pero hacia el lado de las sombras no nos conviene, más bien conviene que sea claro para que ya también resalte la sombra. Ya está, eso es suficiente. Ahora sí, vamos a fundirlo o difuminarlo, la primera mancha, y después hacer el trabajo lineal. En el caso de esta copa, me parece que la sombra debe venir hasta por acá. Voy a intensificarlo un poco más y acá también un poquito más intenso. Ahora sí, con un papelito vamos a hacer el difuminado. Ya saben, el difuminado tiene que ser también como que dibujando, ¿no? No se tiene que hacer de forma conjunta, frotando encima todo, sino ir como que dibujando o generando la sombra. Entonces vamos a comenzar de izquierda a derecha. Primero el fondo. Hay que tratar de no
manchar las luces, aunque si pasa, hay que sacarle nuevamente las luces con un borrador o limpiar. Muy bien, ya está. Ahora el mismo elemento, al momento de fundirlo, como que se desdibuja un poco. Por eso es importante mantener el caso del dibujo, ¿no? Y constantemente girar para que no se vaya a manchar todo, sino generar el efecto de claroscuro. Algunos inclusive utilizan pinceles con técnicas más sueltas, es decir, con pigmentos o con carboncillo hasta en polvo. Algunos utilizan espátulas, pero recubiertas de goma y de tela de algodón, es decir, como si fuese uno de estos, ¿sí? Como si fuese un poquito de en forma de una espátula. Un nuevo papelito porque el otro se ha manchado ya mucho y aquí también volvemos a... Hay lápices como en este caso que se manchan más, ¿no? Es decir, llegan a manchar más, a hacerles cubrir parte de la superficie de la cartulina y le quita bastante la textura. El grafito de la mina del lápiz penetra hasta los poros de la cartulina, por eso se funde muy bien. Muy bien, ya tenemos una buena base para trabajar. Ya falta solamente este fondo suave que le hemos dado. Muy bien, ahora con un borrador o limpiatipo hay que ir quitando algunas zonas que se han oscurecido mucho o es que se han manchado, ¿no? Es como volver hacia el blanco. Este lado, acá en la boquilla, en las partes más iluminadas de las esferitas, hacia el lado izquierdo, una ligera luz más notoria por acá, de igual por esta parte, en esta zona donde cae la luz porque tiene volumen, un relieve, en la base también. Listo, acá también el contraste se debe notar, o sea, no se debe oscurecer. Le voy a quitar un poco de este grafito y saca como una luz en los bordes del contorno de esta zona, también por este lado y por esta zona que parece que se ha manchado un poquito más de lo debido. Acá parece que hay un ligero reflejo, ¿no? Así es que voy a intentar representarlo un poquito más iluminado y por acá también los medios tonos. Ahora en la base más brillo, ya está por este lado. Después voy a utilizar un borrador. El borrador quita más los brillos. Acá también hay un poquito más de brillo. Y ahora utilizar un borrador. El borrador quita más todavía el caso de los brillos. Muy bien, voy a utilizar un borrador pequeñito para hacer esos detallitos. Perfilarlo acá al bordecito porque se ha manchado un poco. A este lado también. Muy bien, creo que eso es todo. Ahora para hacer el trabajo mixto, es decir, poner una capa encima, pero con puras líneas. Para esta última parte pueden utilizar una hojita de papel para apoyarse en el dibujo, para que controlen mejor el lápiz. Acá al costado del acita estoy aclarando un poco el tono para que se note más la sombra del acita. Entonces les decía, con una hojita de papel, pueden apoyarse y hacer los detalles con un lápiz de punta fina o bien afilado. Aquí voy a afilar más mi lapicito para hacer ya los últimos detalles. Los 3 lápices que tengo acá. Con la hojita, entonces nos podemos apoyar, como les decía, e ir detallando ahora sí al máximo cada zona. Ahora sí nos podemos apoyar con la muñeca porque ya debemos hacer el trabajo como escribir, es decir, para hacer al máximo los detallitos, como un trabajo hiperrealista, ¿eh? Ahí. Les voy a mostrar qué es lo que utilizan algunos dibujantes profesionales. Se llama el tiento. Es un recurso que se utiliza como esta hojita de papel, es decir, para apoyarse y no manchar su trabajo y que salga bastante detallado. Este tiento. Tengo 2 tientos acá, uno pequeñito y uno grande. Este, por ejemplo, fíjense, acá aparece un mazo de bombo. Se pone fuera de la cartulina y aquí te apoyas, ¿ya? Porque como saben tiene relieve, acá también inclusive. Entonces se pone así y de la misma manera pueden apoyarse sin topar el caso del dibujo y hacer un trabajo de... Se trabaja con esto en dibujo artístico, pero también en pintura artística, principalmente en la pintura al óleo. Ahí pueden ir apoyándose. También este que es más grande, ya parece como un palo de escoba, aquí con un mazo como de bombo, de la misma manera. Me gusta más este porque la maderita no es como este metal frío. Entonces, de la misma manera, fíjense, se apoyan y pueden trabajar. Como estos trabajos son pequeñitos, es bastante cómodo
y como que estamos trabajando sobre una mesa, apoyarse con una hojita. La hoja no se debe frotar, es decir, si yo traslado la hoja, no voy a frotarlo a la izquierda, a la derecha o hacia arriba, sino, si lo pongo acá, mantenerlo. Quiero moverlo, sacamos la hoja y lo ponemos en otro. Porque si lo movemos constantemente, de la misma manera estaríamos manchando nuestro trabajo, ¿no? Entonces siempre ponerlo así. Y hacer el trabajo lineal, con puras líneas entramadas para acentuar nuestro dibujo. Entonces ahora sí le damos el máximo de contraste a partir desde un 50% de presión al lápiz hasta llegar a un 100%. Depende del dibujo y depende también del acabado. Ya saben que no convienen las líneas así cruzadas porque llaman mucho la atención. Tienen que ser entramadas como una gasa. Cuando uno estira una gasa así, entonces el hilo tiende a ordenarse así, ¿no? Mientras da vuelta o mientras estiramos más. ¿Ya? Así de esa manera. Muy bien. Ahora en esta última parte vamos a poner un fondo musical para trabajar bien tranquilo, ¿no? Muy bien, entonces las líneas están entramadas y es fácil porque ya el fondo ayuda a mostrar el caso del volumen, ¿no? Y las líneas hacen que todo se entrelace y se vea como un dibujo artístico, no como una fotografía. Podemos ir acentuando los tonos y si nos pasamos un poco con el limpiatipo o un borrador, vamos quitando el lápiz para que se vea de acuerdo a lo que nos conviene, observando siempre el modelo. En esta parte del asa parece que no está ordenado la línea, entonces voy a quitar un poquito y hacer que la línea se note de forma entramada y ordenada en un solo sentido. Listo. Y seguimos en los detalles. Solo faltaría esta parte de la base de este objeto, llegando hasta la sombra que se proyecta sobre la superficie de la mesa. Al costado del asa, un contraste fuerte para que se note el brillo del asa también y la sombra del objeto. Ya está concluido este primer objeto. Ahora finalizamos con la copita, para lo cual voy a afilar los lápices solamente con el lijar. Bien, entonces con este lápiz que ya tiene mayor punta, vamos a hacer igual las líneas entramadas.
De igual manera, las líneas tienen que ser más suaves en las luces, ¿no? Sin presionar muy fuerte. Y ya está. Se van a entramar. En los bordes se puede perfilar, ¿no? Como un delineado, pero que no se note. Acá en el caso de las asas, como líneas delgaditas así, como si fuese una cinta. Las líneas entrelazadas se ven muy bien, como el caso de los grabados, de los billetes de las monedas, ¿no? Es decir, los soles, de los dólares, así, si se fijan muy bien, son dibujos lineales. Profe, ¿y tela vamos a hacer? Sí, el estudio de los pliegues, ¿ya? Cómo se forman los pliegues de las telas, eso es muy interesante de representar. Para eso es muy bueno estas prácticas porque entendemos cómo funciona la sombra. Y lo que caracteriza a las telas es el caso de el lomo de sombra, de las caídas de los pliegues. Y también se puede resumir, es decir, representar todas las arruguitas, todos los pliegues, sino resumir y que se vea una tela pues con algunas arrugas principales, lo que se llama licencias plásticas, como les dije. Bien, prácticamente ya estamos terminando este ejercicio. Como verán, salió bastante interesante, ya haciendo una composición, ¿no? Una composición de elementos utilitarios. La próxima clase nos tocaría hacer el tema de representación de la perspectiva. El elemento geométrico que tiene mayor perspectiva y que se puede aprender mucho dibujándolo es los cubos. Entonces vamos a hacer un estudio de la perspectiva, para lo cual vamos a necesitar nuestras reglas. Una reglita de 30 centímetros. Muy bien, ahora este lado también con líneas ordenadas. Listo, ya lo tenemos. Una ligera sombra que se proyecta de esta cita y el contorno de esto. Para el caso de la sombra que se proyecta sobre la superficie de la mesa, vamos a hacerlo también con líneas horizontales. Acá también hay una ligera sombrita, puedo fundir un poco. Entonces, como verán, se puede representar el trabajo de forma lineal también. Una mixta funciona muy bien. Líneas horizontales para la sombra de la mesa. Estos trazos, por ejemplo, que están del difuminado sueltos, funcionan muy bien. Y si hay manchas, por ejemplo, por acá, que se ve un poco desordenado, las quitamos un poquito, que se vea en una atmósfera, inclusive con trazos rectos así. Y listo. Ahora vamos a ver qué tal también les ha salido a ustedes. Pueden enviarnos una fotografía del proceso. No es necesario que esté terminado, sino el proceso significa cómo lo están algunas luces finales, con el borradorcito, como brillos así, ¿no? Damos y listo, eso es todo. Cuando el trabajo ya está terminado, lo único que queda es arruinar. Y le ponemos nuestra firma o fecha del ejercicio para dar conformidad a nuestro trabajo. Listo. Y como les he indicado, podemos hacer que nuestro trabajo esté más conservado con laca de dibujo o laca de cabello, porque con estos lápices como carboncillos un poco más blandos, lo que pasa es que se puede manchar. Si yo paso la mano encima, se podría manchar y arruinar nuestro trabajito, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es ponerle laca de dibujo. Hay en diferentes marcas. Este es en Winsor, este es en Pebeo, y también utilizo a veces este barato que es laca de cabello. Cuando se utiliza esta laca de cabello, se debe utilizar más para que pueda fijar el dibujo. Estos fijan mejor, pero hay un detalle, que cuando terminan el trabajo y fijan, ya no se puede hacer correcciones, nada. En cambio, con este sí he visto que dibujas, lo cubres de laca, varias capas, y sigues dibujando encima. Entonces, cualquiera de estas lacas pueden funcionar. Ya saben, con laca de cabello varias capas. 5, 6 de repente, pero con estas puede ser 3. No se llega a mojar o a cubrir por completo la cartulina, sino como que una capita finita pulverizada. Miren cómo lo veo.